Bueno, pues vamos a empezar ya la sesión de hoy. Muchas gracias a todos los que habéis venido aquí. Muchas gracias, Jody, por acompañarnos. Ahora te presentaré, pero quería empezar la conferencia, la ponencia, con un comentario que oí hace no mucho tiempo, hablando del diseño de espacios de interior. Una persona especializada en diseño de espacios comentaba que lo importante era el generar espacios que generen experiencias memorables y positivas para aquellos que utilizan el espacio. Claro, eso es muy complicado. Generar experiencias positivas y memorables es muy difícil, y para todo eso hace falta un proceso de pensamiento previo muy profundo por parte de quien los diseña, por parte de los clientes, por parte de los usuarios finales. Jody es el director de diseño estratégico de 3G Office, una empresa que es especializada en consultoría y en creación de entornos memorables y positivos. Eso intentamos. Eso intentáis, y lo hacéis muy bien además. Y nos acompaña hoy para darnos una clase magistral acerca precisamente de lo que es el diseño estratégico, el design thinking, que nos acompaña no solamente en la creación de espacios, sino debería acompañarnos también en la creación de ciudades y también en el diseño de cualquier servicio que preste cualquier empresa a la sociedad. O sea, es como muy transversal a cualquier tipo de servicio desde mi punto de vista. Así que, Jody, te dejo en tus manos la presentación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues muchísimas gracias a ti por la invitación, y pues gracias a vosotros por acudir a esta sesión. Y somos pocos, así que eso es un lujo en realidad para poder tener una conversación mucho más fluida. Muchísimas gracias. Voy a anotar aquí las dos palabras que más se repitieron, que son tendencias y aplicación, ¿no? Aplicación. La tercera, bonus track, cambio, ¿no? ¿Cómo está cambiando esto? Tengo varias charlas aquí, o sea que puedo improvisar una cualquiera. No pensaba hablar de esto, realmente, ¿no? Y vale la pena no pensaba hablar de eso para introducir de qué sí voy a hablar, ¿no? No voy a hablar del oficio de la tangibilización del espacio corporativo, ¿sí? Por tanto, la tendencia y la aplicación de ese aspecto tangible del espacio corporativo, sino voy a hablar de todo lo que pasa antes, de toda la interacción que tenemos con nuestros clientes para definir qué es lo que tiene que pasar en ese espacio corporativo y a qué se tiene que adaptar y cuáles son esos grandes cambios corporativos, las grandes transformaciones que están viviendo nuestros clientes, nuestras organizaciones. Y por tanto lo que les voy a hablar aquí es más bien en lógica de qué le está pasando al cliente. Todos, sin excepción, estamos desde una perspectiva más de proveedores de servicios, ¿verdad? Para clientes corporativos, ¿no? Entonces, ¿qué le está pasando a ese cliente corporativo? Voy a apuntar aquí corporativo. Esto es de lo que me gustaría hablar hoy, porque es de esto, de lo que se trata ese design thinking, ¿vale? ¿Alguien sabe qué es design thinking? ¿O ha estudiado algo de design thinking en otro escenario? Un proceso de diseño. Proceso de diseño, proceso, ¿no? Proceso. Pues, casi que si hablamos de proceso, estamos hablando más de las tripas hacia adentro, nuestras como estudio, como grupo de trabajo interno, cómo funcionamos para producir un resultado. Pero tenemos unas expectativas alrededor de los resultados, no del proceso. Entonces, clave, hablar en lógica de cliente y hablar en lógica de proceso, no de resultados, ¿sí? ¿Qué le está pasando a nuestro cliente? ¿Y cuál es el proceso que podemos tener para acompañar a eso que le está pasando a nuestro cliente? Entonces voy a hacer un breve resumen de Design Thinking así, flash, de 3 tweets, de 2 tweets, para que sepamos de qué estamos hablando. Design Thinking es un palabra del marketing, ¿vale? Es un palabra del marketing que lo que quiso es coger las aproximaciones de diseño que ya vienen de muchísimos años de historia,
pero que han cogido mucho mayor impulso desde el producto digital y desde Estados Unidos hace 15, 20 años empezó a coger muchísima fuerza y empezaron a paquetizar para poder transferir estas aproximaciones de proceso de diseño, de métodos de diseño, y las paquetizaron. Oye, mira, esto es fácil, esto es una carrera de toda la vida, pero que yo te lo puedo paquetizar para poderlo volver transferible. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Quién puede estar interesado en hacer eso? Pues alguien que le interesa hacer que su fuerza laboral sea más barata. Habían mucha demanda de diseño y pocos diseñadores, por tanto el costo de los diseñadores era muy alto y en esa medida pues teníamos que generar mayor oferta de diseñadores en el mercado para bajar ese costo, ¿no? Y por eso, pues, oye, si más personas saben de diseño, el costo va a ser menor o creen saber de diseño. Entonces, si ustedes buscan en Google Design Thinking, ¿qué van a encontrar? Mogollón de toolkits. Toolkit de Design Thinking, ¿no? Playbook de Design Thinking, como si se tratara de herramientas que puedes aplicar indistintamente a tus procesos, ¿vale? Yo no vengo del mundo de la arquitectura, no vengo del mundo de la ingeniería, yo soy diseñador industrial, vengo del mundo de los cacharros. También eres diseñador industrial. Vengo del mundo de hacer mobiliario, de hacer coches, de hacer luminarias, de hacer productos industriales que se van a repetir en serie, ¿sí? Y eso supone entender la dinámica de la industria, entender la dinámica de cómo un cliente produce cosas de manera a escala, ¿no? Nuestro negocio, cuando nos metemos en el real estate, cuando nos metemos en el negocio inmobiliario, cuando nos metemos en el interiorismo, ¿es industria? No, es artesanía, que utilizamos artefactos industriales, pero producimos una cosa que no se repite. Es una artesanía, es una cosa que se produce una vez, one shot. No es algo que se repite 1000, ¿no? Y eso hace que cambien nuestras lógicas de aproximación. Entonces, el Design Thinking se ha utilizado sobre todo para el desarrollo de productos que se van a producir a escala, ya sea en lógica industrial, un artefacto de estos, o en lógica digital, una aplicación. Suficiente introducción. Design Thinking va de eso. Yo no hablo de Design Thinking, pero es el palabra que se conoce. Yo hablo más de diseño estratégico, de cómo las organizaciones incorporan el diseño en su capacidad estratégica, ya sea como una proveedor, los que estamos aquí, cada uno de vosotros, pongamos que sois representantes de una organización que se dedica a proveer servicios, y cómo vosotros integráis en vuestra organización el diseño como capacidad estratégica, de tal manera que podáis acompañar mejor a vuestros clientes. Esa es una visión. O cómo nuestros clientes incorporan ellos mismos diseño para mejorar sus propios productos y servicios, ¿no? Entonces, es desde esa perspectiva de cliente, de proceso y de incorporar esa disciplina de diseño dentro de ese proceso que les quiero hablar, ¿vale? Ponía un poco provocativa esta introducción de what the fuck es Design Thinking en Workplace, ¿vale? Y me va a permitir hacer un viaje muy rápido, pero voy a ametrallarlos con conceptos, voy a ir muy rápido, para que veamos qué está pasando en el mundo de nuestros clientes, ¿sí? Porque muchas veces nos preocupamos más por la tendencia y por ver cómo respondemos con soluciones a nuestros clientes, pero no por entender los problemas de nuestros clientes y qué les está pasando a ellos. Cuando estamos hablando de workplace, estamos hablando del sitio donde se producen cosas, donde se genera valor, y no nos preguntamos cómo están cambiando los paradigmas de creación de valor de nuestros clientes. Y es desde ese lugar que merece la pena, pues, arrancar la discusión. Entonces, les voy a hacer una introducción muy rápida. Al final les voy a hablar de proceso, de cómo nosotros desde 3G lo incorporamos esta visión a proceso, y si nos da chance, vamos a ver qué tanto nos cunde, pues os puedo contar un caso aplicado, ¿vale? Bueno, empieza la metralleta. Y la metralleta va de realidad, de pensar qué tanto estamos entendiendo la realidad que hay a nuestro alrededor, ¿no? Son realidades realmente, bueno, esto se está... Ya. Hay que acercarse bastante. Son realidades que realmente estamos observando como una cosa única, se nos presenta como una cosa única,
Lo que nosotros vemos de la realidad de nuestros clientes es algo que se presenta paquetizado, robusto, único, sino que hay múltiples realidades, ¿verdad? Pero además una realidad que, palabra que se menciona mucho en las escuelas de guerra desde hace ya más de 20 años, esta palabra que ahora ya está en discusión, que es VUCA o VICA, volatilidad, incertidumbre, cambio, aceleración. La pandemia, al final, fue una expresión de esto, ¿no? Esto salió en las escuelas de guerra americanas, que empezaban a tratar de describir con un acrónimo, que eso les encantan los acrónimos, lo que estaba pasando en Afganistán. ¿Hace cuánto? Imagínense. Y cómo era el nombre del diablo en la botella, ¿no? Esto que está pasando allá tiene este nombre, pero el diablo se escapó y habita en nuestras vidas, ¿no? Quien se imaginaba la guerra de Ucrania, la crisis de materiales, que de hecho desde la industria de mobiliario lo vivimos bastante, ¿no? Cómo la proveeduría de las cadenas de suministro se vio completamente fragmentada. Cómo cambió completamente nuestra percepción y los contratos sociales que tenemos con las organizaciones a partir de la pandemia. Cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos, cómo empezamos a tener otro tipo de relación entre los individuos, cómo empezaron a cambiar nuestros modelos de ciudad. Y de todo eso, en teoría, deberíamos estar preocupándonos y pensándonos, ¿no? En realidad es eso, complejas, caóticas, cambiantes, difusas, difíciles de señalar, se presentan cada vez más fragmentadas, ¿no? Nuestros abuelos sabían mucho más cómo era la realidad. Las cosas son así. Esto es bueno y esto es malo. Y justamente lo que ha traído nuestra contemporaneidad es que la realidad es cada vez más múltiple, relativa. Lo que es real para ti, para mí, no lo es necesariamente. Por tanto, si vamos a acometer ejercicios de diseño, de soluciones para las realidades de nuestros clientes y sus clientes a su vez, los usuarios finales, ¿de qué realidad o sobre qué realidad nos paramos para resolver ese tipo de soluciones, ¿no? Las realidades, además, son una historia, son un relato. Nos cuentan algo. Y en el mundo de las fake news cada vez nos damos más cuenta, ¿no? Nos cuentan una historia y eso, de tanto repetirlo, se nos vuelve realidad. Por tanto, estamos hablando de un fenómeno de comunicación, ¿no? Un fenómeno de yo me hago una imagen de algo porque alguien me está contando algo y la imagen que el del señor de al lado se está haciendo es otra, ¿no? Estamos hablando de fenómenos de comunicado y lo percibido, de cómo yo además lo recibo desde lo afectivo, desde lo sensorial, desde lo racional, lo filtro completamente, ¿no? Eso que percibo. Por tanto, estamos hablando de realidades comunicadas y percibidas. Caóticas, múltiples, comunicadas, percibidas, relativas. Y realmente estamos hablando de experiencias. Al final, la realidad se nos presenta como algo que experimentamos y lo que yo experimento como individuo es diferente de lo que el de al lado experimenta y es diferente de lo que los clientes de mis clientes experimentan. Por tanto, lo interesante aquí es cómo toda esta relativización de lo que es real o no nos está llevando a pensar en una economía de la experiencia. Como este señor de qué nos está hablando, de qué nos está contando aquí, pues de los dolores de nuestros clientes, de este cliente corporativo. Eso es hacia donde se está moviendo nuestro cliente corporativo. Está queriendo entender cómo carajos me meto yo en una economía de la experiencia. Y es que esta economía de la experiencia al final ha crecido tanto y en nuestras narices que ni nos damos cuenta. Si pidiésemos un poco qué están haciendo las personas del mundo, este es el resultado. Un cuarto son niños, otro cuarto están trabajando en servicios. Y el resto pues se distribuye. No somos tan conscientes de que la economía la están moviendo los servicios y los servicios son los que están detrás de esa economía de la experiencia. Si miráramos el crecimiento en Estados Unidos desde el año 39, vemos cómo esto es el empleo generado, el empleo de la manufactura, 1939-2009, cómo se ha mantenido ahí con picos, alzas, bajas, decreciendo últimamente, y los servicios disparados, creciendo. La economía, el PIB de nuestras naciones crece
a partir de los servicios. Aquí pongo ejemplos extremos: Estados Unidos, Colombia, 55% servicios, 78% servicios. Y si comparamos, por ejemplo, dos economías locales, vamos a comparar tres economías locales: Madrid, Barcelona, País Vasco. Madrid es una ciudad de servicios, ¿no? Barcelona también. Aunque esté apalancada una industria, también es una ciudad de servicios. A veces más sofisticados, a veces menos sofisticados. ¿Qué pasa? Que en en Madrid están concentrados los capitales de servicios, los grandes capitales de servicios, BBVA, Telefónica, ING. Esos grandes capitales de servicios están concentrados aquí y dinamizan una economía de servicios. Y en Barcelona están más atomizados ese capital. Pero ambos son economía de servicios. Y País Vasco, 3/4 de lo mismo. Lo que pasa es que venden otro tipo de servicios más sofisticados, más asociados a la ingeniería, los servicios que están detrás de los cacharros, pero venden servicios. El cacharro igual lo fabrican en China, pero los servicios que están detrás de pensar el cacharro es los que ellos están vendiendo. Y si pensáramos en qué aporta valor para la organización y qué aporta valor para el cliente, esta es la tendencia que se ha venido dando, ¿no? Tenemos una materia prima que luego convertimos en un producto, que luego la proveemos a nuestros clientes en lógica de servicio, y que si eso lo enmarcamos dentro de una lógica de marca, y aquí si estamos hablando de espacios corporativos, además entendemos lo que significa habitar la marca, ¿no? Que significa entrar en un espacio y que respiremos la esencia de una marca, pues es hacia donde se está moviendo la experiencia, ¿no? Que significa cómo empezó a agregar valor tanto para el usuario, cliente final, como para la organización que lo está proveyendo, ¿no? Ese es el crecimiento de esta dinámica. Y si miráramos un gráfico que nos hable de cómo van esas diferentes capas de generación de valor, las diferentes olas, pues se empieza a ver así, ¿no? Y hoy por hoy estamos por acá. Estamos desplegando una economía basada sobre todo en el conocimiento, experiencias de conocimiento, experiencias de información, y todo lo que no sea experiencias de información, pues sigue habitando porque lo necesitamos comer, necesitamos movernos, lo más tangible, pero quien moviliza la economía es la que está generada, apalancada, habilitada por la información, ¿no? Y nos estamos moviendo hacia otro lugar. Ese futuro que ya está aquí tiene que ver con la transformación, con reconocer que la hemos cagado mucho, que no podemos seguirlo haciendo de la manera en que lo hemos hecho, que la riqueza que hemos generado por goteo, es decir, que genero riqueza al coste que sea, importa generar riqueza, y que luego como genero riqueza eso por goteo va a llegar al resto de la población, eso no va más. Las externalidades negativas que hemos generado son superiores a los beneficios, por tanto, objetivos de desarrollo sostenible y demás. Entonces la economía ahora se está moviendo hacia allá, hacia la transformación. ¿Cómo me enfoco en arreglar esas cagadas monumentales de la humanidad y desde tratar de enmendar esas cagadas, genero riqueza? Y no al revés, no que genere riqueza y luego ya que por goteo llegue al resto, sino no, vamos a enfocarnos en lo importante, y enfocándonos en lo importante es que vamos a empezar a generar riqueza. Metralleta de un montón de conceptos. ¿Qué ha acelerado esta tendencia? ¿Qué es lo que ha permitido que eso que estamos diciendo que está pasando, pase? Hay tres grandes elementos que lo vivimos cotidianamente, pero que vale la pena señalar, ¿no? Uno es saturación de productos. Cada vez es más difícil diferenciarse. Pensemos en nuestros clientes. Para nuestros clientes cada vez es más difícil diferenciarse. Estamos en mercados saturados de productos, de miles de productos, donde tomar decisiones de compra cada vez es más difícil, y para nuestros clientes vender, posicionar, diferenciarse es cada vez más difícil. Estamos saturados. Estamos cada vez más juntos, cada vez más vivimos más en ciudades. El gran drama de España es esa España vacía, ¿no? Lo sabemos bien. Y estamos cada vez más en ciudades, y en el caso de España, pues en ciudades de tamaño mediano. En el caso de Latinoamérica, por el contrario, hablamos de macro ciudades, ¿no? El DF es una cosa bestial, Bogotá es enorme, Santiago es enorme, Lima es descomunal, y luego pequeños pueblitos, ¿sí? Bueno, mentira. En México hablaba con un cliente en Panamá hace poco y me decía, sí, vente a mi pueblo.
Yo, tu pueblo, sí. ¿Cuántos habitantes tiene? 5 millones, mi pueblo. Entonces, ya, eso es una ciudad. Aquí vivimos en ciudades de tamaño medio, mucho más conectadas, mucho más distribuidas en el territorio, en el caso de España. Pero lo cierto es que vivimos cada vez más juntos, cada vez más apretados, cada vez más uno más cerca del otro. Y además, vemos en un mundo que está cada vez más digitalizado, donde ese mundo cada vez más digitalizado quiere decir que cada vez más los productos y servicios que ofrecemos están apalancados por información que pueden ser digitalizadas y disponibilizadas de manera democrática para todos. Esto hace que, por ejemplo, voy a poner el ejemplo tonto, pero que es cierto, cada vez menos tenga sentido tener algo como un taladro. ¿Quién tiene taladro aquí en su casa? Que levante la mano. ¿Un taladro? ¿Todos tenemos? ¿Cuándo fue la última vez que lo usaron? ¿Quién lo ha usado una vez en el año? ¿2? He instalado y he tenido que taladrar. ¿Sí? ¿Te has mudado? Te has mudado, una mudanza, es la mudanza, ¿no? Pero entonces esto lo que nos pone a pensar es, ¿y para qué tengo un taladro? Si estoy cada vez más cerca a otros, en un mundo saturado de productos, donde hay alguien al lado va a tener un taladro, ¿yo para qué tengo un taladro? Yo lo que quiero es hacer un hueco, no tener un taladro, ocupando lugar en mi casa y habiendo invertido en algo que está ahí muerto de la risa, perdiendo valor. ¿Qué pasa si a través de la digitalización accedo al servicio de abrir un orificio, aprovechando que estoy saturado y que vivo muy cerca de los demás? Esa es la pregunta que se hace de alguien que fabrica taladros. Mierda, y ahora perdí mi negocio de taladros. Esa es la pregunta que se hacen nuestros clientes corporativos. ¿Cómo está transformando esa realidad mi manera de crear valor? Si voy y le pregunto a mi cliente que hace taladros y le digo, señor, ¿usted qué oficina quiere? Y que de eso va mi investigación. Señor, ¿usted qué oficina quiere? Dígame qué oficina necesita. No, pues yo necesito una oficina que marketing para que, claro, vaya a vender esos taladros y que haga la comunicación de esos taladros y que haga telemarketing también y que haga el diseño de los folletos y que haga la ingeniería de los taladros, por supuesto. Entonces, marketing, comunicación, ingeniería. ¿Y cómo quiere distribuir? Pero es que va a pasar esto, señor. No, pues igual la oficina podemos hacerla más pequeña, ¿sí? O igual no necesito producir taladros. Igual necesito volverme más crack en la digitalización para disponibilizar los taladros que ya he vendido a otros usuarios que lo están empezando a necesitar. Y cambia la conversación, ¿no? Y esto supone un cambio de paradigma. Este ejemplo chorra que acabo de poner del taladro implica un cambio de paradigma muy importante, porque realmente lo que estamos hablando es cambiar una lógica de sociedad de redes, una lógica de sociedad industrial, una lógica de redes. Es un cambio brutal. Un cambio de pensamiento gigante, porque significa pasar de hacer, vender, tener, hacer el taladro, vender el taladro para que yo, como usuario, tenga un taladro, muerto de la risa, pero lo tengo, es mío, es mi propiedad, versus oye, ¿cómo hago para facilitar las relaciones para que pueda tener acceso al servicio de abrir un hueco? O al servicio de colgar un cuadro. Cambia la discusión completamente. Lo que supone una organización enfocada aquí en hacer, vender, tener, es muy diferente a la que está aquí, en facilitar, relacionar, acceder. E implica un cambio entre estos dos grandes conceptos, producto a servicio. ¿No? Los productos son producidos, los servicios son ejecutados. ¿No? Todos hemos seguramente vivido un viaje en avión, nos han dado un servicio, unas azafatas, unos azafatos que nos sirven y nos están brindando el servicio. Dentro de otro servicio más macro que es volar. Los productos normalmente pensamos que son tangibles, no son cosas que podemos coger versus los servicios que son intangibles. Producto, el consumo ocurre después de la producción, ¿no? Para que yo pueda tener esto en la mano, alguien tuvo que tener una cadena de valor previa
transformar la materia, configurarla, ensamblarla y que esto llegue a mis manos, ¿no? Algo tuvo que pasar antes. Mientras que en el servicio, el consumo y la producción ocurren simultáneamente. El servicio que estamos viendo aquí, ¿no? Hay un servicio, otra vez, el servicio de azafata en un avión a unos niños, años 50. ¿El servicio de atención ocurre si el usuario no existe? Ocurren simultáneamente producción y servicio. Son simultáneos. Para que yo pueda proveerte valor, yo tengo que estar del otro lado proveyéndola y el usuario tiene que existir, ¿no? Tiene que haber esa co-creación de valor. Pueden existir sin el usuario, requieren al usuario. Y esto es muy importante. Un producto, yo puedo tener control de calidad. Si algo sale mal, oye, lo saco de mi cadena, oye, esto está mal, control de calidad. Versus un servicio, no hay control de calidad, ¿no? Hay errores de comportamiento. Si te están prestando un servicio y alguien la cagó, sucedió. Porque el consumo y la producción ocurren simultáneamente. Ahí se entiende más. Como consumo y producción ocurren simultáneamente, yo no puedo hacer controles de calidad antes, porque ya lo estoy prestando. Ya si la cagó, la cagó. Eso es lo que sucede, ¿no? El producto tiene una cadena de valor lineal donde voy transformando la materia para llegar a el cacharro normal, mientras que el servicio tiene una red de valor y una red de uso que hace que el valor no se genere al final de la cadena de producción, sino que se genere en el momento en que yo entro en contacto con ese servicio. Y me explico. Todos hemos vivido ir al médico, ¿sí? El valor, y hoy muy importante además, ¿no? En nuestra ciudad y defendiendo las bondades de la salud pública. El valor del servicio se ve cuando yo toco la puerta del médico y ese médico me da valor a mí. Antes de ese momento, ni lo veo. No existe nada que haya creado valor antes de que yo entre en contacto con el médico. No hay nada que esté capturando ese valor. En el producto sí, en el producto estoy capturando valor en la materia. Aquí no. Es conocimiento que estoy invirtiendo en un señor médico y que solamente tiene despliegue y brilla en el momento en que entra en contacto. Y eso es la gran diferencia entre producto y servicio. Y pues, lo hemos vivido en nuestra cotidianidad. Alguien llegó aquí en Uber seguro o en Cabify, segurísimo, versus haber usado en la lógica de producto como usábamos antes los taxis. Ahora accedemos a través de plataformas de servicio, de unos coches que quizás son de terceros, donde no hay esa vinculación que antes había en lógica de producto con los taxis. O usamos antes TomToms para movilizarnos, ahora usamos Waze o Google Maps para movilizarnos en ciudades que no conocemos. O como el tráfico de las bicicletas, ¿no? La de la izquierda es una foto de Delft, en Holanda, llena de bicicletas por todas partes, versus una Velo en Francia, un servicio de bicicletas compartidas que ya tenemos y tenemos naturalizado en nuestra ciudad, como si llevaran aquí toda la vida, pero esto es de ayer. Y es entender el producto como servicio. Me interesa acceder a la movilidad en bicicleta, no tener una bicicleta, ¿sí? Y ese es el gran cambio de paradigma. Y la empresa que está detrás de esto es muy diferente a la empresa que está detrás de eso. Este señor tiene que montar un sistema, sostener ese sistema, operar ese sistema, vincular a las personas con las bicicletas, saber dónde está la bicicleta, cuándo empieza, cuándo termina. Es otro negocio que producir bicicletas. Pero el servicio es el mismo, ¿no? Que les voy a contar de Netflix y nuestros viejos Airbnb, ¿no? El mercado de las plataformas es donde más se ha tangibilizado la lógica producto-servicio. ¿Y entonces qué es un servicio? ¿Y qué significa esto la economía, la experiencia y cómo nos vamos moviendo hacia servicio? Esta es una definición que me encanta. Y es que es un servicio. Oye, es ayudar a alguien a hacer algo a lo largo de una experiencia. Punto. Y que eso se transmita en satisfacción de un usuario y en beneficio de una organización. Sencillo. ¿Qué significa eso? Que una empresa en contacto con un usuario va a ayudar a alguien a hacer algo. Y que eso sucede a lo largo de una experiencia.
a lo largo de un recorrido, que hay múltiples puntos de contacto de ese usuario con la organización, y que yo voy como organización a coser un hilo narrativo que me permita unir esos puntos de contacto. Por tanto, el diseño de un servicio, el diseño de una experiencia de servicio es siempre el diseño de un viaje. ¿Cómo es el viaje de un usuario cuando... Voy a ir al ejemplo de la bicicleta, ya que lo tenemos tan a mano. Cuando me tengo que acceder al servicio de la bicicleta. Pues me tengo que descargar una aplicación y no tengo espacio en mi móvil. Y entonces tengo que identificarme, y si estoy empadronado en Madrid, entonces va a tener una ruta, y si no estoy empadronado en Madrid va a tener otra ruta. Y entonces accedo a esa aplicación y tengo que cargar mis datos de banco para pagar la pequeña cuota que hay que pagar. Vale, ya la tengo instalada, y entonces ahora voy a dejar que me ubique a mí con el móvil, voy a pedir una bicicleta y me dice dónde está esa bicicleta disponible en el mapa, con el móvil, accedo a esa bicicleta, la uso, me subo, me movilizo, llego al sitio, me avisa dónde hay un parking disponible, voy y lo dejo, mi bicicleta la aseguro, clean, check. Todo un viaje, muchos puntos de contacto, múltiples. Desde que le tenía el interés por acceder a moverme en bicicleta al momento en que dejé la bicicleta, ¿no? Y un viaje siempre tiene esta lógica de una narración. Hay un antes, un durante y un después. Hay una introducción, un desenlace. De toda la vida, ¿sí? Y cómo juntamos esos diferentes puntos de contacto para entender qué pasa antes, qué pasa durante y qué pasa después, es parte de lo que tienen que hacer nuestros clientes, ¿no? Tratar de entender cómo sus clientes, imagínense que estamos en el cliente corporativo que hace el de las bicicletas y dice, oye, ¿qué tiene que hacer antes del viaje? ¿Qué tiene que hacer durante el viaje? ¿Qué tiene que hacer después de ese viaje? ¿Cómo son las emociones que van fluyendo a lo largo de ese espectro temporal? ¿Y qué es lo que está haciendo, pensando o sintiendo esa persona que está usando nuestro servicio? De eso va pensar en diseño de experiencias para nuestros clientes. Esta es la transformación que están viviendo nuestros clientes. Y por tanto, pensar todos los procesos que suceden en escena, lo que vemos y lo que no vemos. Por allá hay una serie de códigos que están pasando detrás, o una cosa que no vemos, pero que a veces vemos tras bambalinas, y es, hay un camión que está recogiendo las bicicletas y las está llevando de un sitio a otro, porque en un sitio se saturan las bicicletas y en otro sitio no hay bicicletas. ¿Eso hace parte de mi línea de usuario? No, pero ahí detrás está pasando un proceso para que yo pueda disfrutar de esa bicicleta cuando la necesite y en el lugar que la necesito, ¿no? Por tanto, en la economía de la experiencia, esta frase me encanta, el trabajo es un teatro y cada empresa es un escenario. A toda esta introducción iba para allá. El trabajo es un teatro y cada empresa es un escenario. ¿Cómo es la puesta en escena de nuestras organizaciones en la economía de la experiencia? ¿Qué tengo que facilitar yo para que entienda cómo son estas dinámicas de front stage, backstage, y cómo me presento ante el mundo en esa economía de la experiencia? Ese es el tipo de discusión que vale la pena hacer. Hay una metáfora que me encanta también, y es la metáfora del mago. Todos hemos vivido en algún momento de nuestras vidas un mago. O sea, cuando éramos niños o que nuestros hijos les contratamos un mago para su fiesta de cumpleaños, ¿no? Pero este es un mago crack, super crack. Y eleva a la mujer y la hace levitar y pasa el aro y ¡guau! ¡Qué crack! ¿Y cómo lo estará haciendo? ¡Wow! Y corta a la mujer en dos y no sabemos cómo es y tal. Y la esconde en un acuario y pensamos que se va a ahogar y de repente aparece por otro lado. Pero ¿cómo hizo para escaparse? ¡Qué crack! Y de repente en el truco más pendejo, en el truco más tonto, que era sacarse un trapito de la manga, vemos un mecanismo que se le sale de la manga y vemos cómo funciona el truco. ¿Dudamos de ese truco? ¿Dudamos del mago o dudamos de la magia? El problema de las experiencias es que tenemos que ser consistentes.
Si fallamos en uno de esos puntos de contacto, dudamos de toda la experiencia. Cuando tenemos una experiencia de viaje con la bicicleta otra vez, si la bicicleta al final puede tener un viaje cojonudo, la encontré, viajé, era motorizada, las cuestas de Madrid las subí de puta madre, pero cuando fui a dejarla, mierda, no funciona, no me acepta la bicicleta. Entonces voy a otro sitio, no me acepta la bicicleta, todo está lleno, cojo. Bueno, falló el último punto de la experiencia. ¿Con qué impresión me quedé yo? Vaya mierda de bicicletas de Madrid, coño. ¿Sí? Mientras que si hubiese pensado en todo el viaje, en todos los puntos de contacto, hubiera hecho que esa experiencia fuera significativa, memorable. Como decía antes, Javier, tenemos que pensar en generar experiencias significativas y memorables. En todo el viaje, no en una de las partes del viaje, en todo el viaje. Porque en esta economía de la experiencia, el relato, cómo coso esos diferentes puntos, ese relato, esa es la interfaz. ¿Sí? Y eso le está pasando a nuestros clientes con sus usuarios. Simplemente estamos mirando los toros desde la barrera, mirando qué les pasa a ellos, para tratar de darles soluciones. Bueno, y mientras tanto, ¿qué pasa con los productos? ¿No? Al señor de la bicicleta que se mueve por Madrid, ¿qué le pasa a esos productos? Pues aquí Jeff Bezos nos dice, señores, el Kindle, alguno de aquí tendrá un iPad o tendrá un Kindle, eso es un servicio. No es un producto. ¿Y cómo así? Porque los productos, y valga la pena con el reciente lanzamiento de la segunda versión de Avatar, los productos son avatares del servicio. ¿Se acuerdan de Avatar, la película? Y que al final es como un recipiente, ¿no? Al que se le vuelca la conciencia de otro, y ese recipiente es habitado por la conciencia de otro y vuelve a la vida, ¿no? La palabra avatar viene del hindú, una palabra hindú, y es el vaso vacío en la tierra, quiere decir, ¿no? Y como un vaso vacío en la tierra es habitado por el espíritu de algún dios para traerlo a la vida. Eso es un producto desde la economía de servicios, es un vaso vacío que tiene que ser habitado por el alma del servicio. La bicicleta, si no tengo todo mi despliegue de sistema del parking, la plataforma, el GPS, que se bloquea, que se desbloquea, que me sigue, es una bicicleta. Lo que lo pone en valor es que hay un servicio detrás que le infunde vida. ¿Sí? Y ese cambio de paradigma de producto a servicio lo están viviendo nuestros clientes a saco. Y entender qué significa es muy, muy jodido. ¿Sí? Porque parece simple, pero es muy jodido. Y la pregunta es, bueno, ya entendimos lo que tienen que hacer las empresas, pero ¿cómo son esas empresas desde adentro para responder a ese cambio? Y les voy a contar esto desde la historia de una empresa normal. Puede ser una pyme, puede ser una empresa, bueno, de cierto tamaño, y que tiene presiones, ¿no? Tiene que buscar la satisfacción de sus clientes, tiene que buscar la productividad, tiene que buscar el posicionamiento, diferenciarse, tiene que buscar actuar con responsabilidad, ¿no? Los ODS, los ESG y bueno, todos los indicadores de sostenibilidad, pero además tiene una serie de resistencias internas al cambio que tiene que gestionar, y además recordemos que esta empresa está en un ámbito, como vimos antes, de volatilidad, ambigüedad, cambio, incertidumbre. Y eso es lo que tienen que gestionar nuestros clientes corporativos, ¿no? Es un bicharraco, es un monstruo peludo que tiene múltiples aristas, que es poliédrica esa realidad, tiene que responder a muchas variables para poder satisfacer todas estas demandas, y que con lo que está armado nuestro personaje es con esta pequeña hacha chiquitina, ¿no? Esto es lo que tiene nuestro empresario para poder atender esta realidad tan compleja. Y esa hacha viene de este mundo, 1914 Ford T. De la era industrial vienen nuestras hachas de organización, nuestra administración viene de esa época. Ese es el arma que tiene. Realmente es como si todos los problemas que se le presentaran a nuestro empresario tuvieran cara de puntilla, porque la única arma que tiene es un martillo, ¿no? Cuando la única arma que tiene es un martillo, todos los problemas tienen cara de puntilla.
¿sí? Y está viviendo esta realidad nuestro empresario. ¿Cómo responden ante eso las empresas que tradicionalmente han estado orientadas a producto? Pues responden desde la división, la especialización, la jerarquía, la replicabilidad. Esas son sus estructuras, con procesos cerrados, lineales, el waterfall, ¿no? Procesos que son predecibles, que yo puedo saber qué va a pasar desde el principio y tiene unas fases muy cerradas. Los que trabajan aquí en producción, en ingeniería, esto es como, bueno, ese es el deber ser de las cosas. Y que tiene unos resultados cerrados. Hay unos artefactos sabidos, hay unas transacciones y buscamos la eficiencia. Y parece que esto está bien, ¿no? Pero veamos qué pasa cuando ante una organización de productos se enfrenta a un servicio. Imaginémonos una telefónica azul, no voy a decir el nombre, una telefónica azul en la que, bueno, todos tenemos aquí un servicio de móvil y que de repente nos falla el móvil. Entonces nos acercamos a nuestra telefónica azul porque nos ha fallado el móvil y vamos allá, ¿no? Y vamos allá y nos acercamos y nos responden seguramente en algún país latinoamericano, alguien que no entiende muy bien el contexto local, y nos dicen, sí señor, le estamos, permítame su nombre, permítame su usuario, lo vamos a identificar, permítame un minuto, no sé qué. Y empieza un proceso con estas grandes bases de servicio al cliente descentralizado que tienen estas telefónicas, ¿no? Y me empiezan a marear y me empiezan a mandar de un lado al otro y no me resuelven. Son muy majos, pero no me resuelven. Y entonces, al final, ¿qué hago? Pues mira, ¿sabes qué? Me piro. Mientras están tratando de escalar hacia arriba en la organización para resolver esto, pues yo me piré. Y recibí una llamada de otra telefónica naranja y me fui hacia otra telefónica. Y me la ofrecen más barata. Promoción este año. Llame ya. ¿Qué está pasando aquí? Que hay una superficie homogénea de la organización, la superficie es igual y es el cliente el que se tiene que adaptar a esa organización. Ajo y agua, y son lentejas, ¿no? Es lo que hay. ¿Vale? Eso es lo que padecen nuestras organizaciones de servicio y son nuestros iconos de cómo se presta el servicio. Esto es lo que están padeciendo. Y usan muchísima digitalización para que esto sea menos tortuoso. Pero no están cambiando lo que hay de fondo, no están cambiando los procesos, las estructuras, las maneras de trabajar que hay detrás. Veamos qué pasa con organizaciones orientadas a servicio. Pues que son estructuras diferentes con procesos diferentes y resultados diferentes, ¿no? Lo que importa es la interconexión, la holacracia, la adaptabilidad, organizaciones mucho más planas. Son procesos abiertos, no lineales, donde lo que importa es el aprendizaje continuo, la experimentación. Los resultados tienen que ver con la experiencia, con la relación, con la satisfacción de esos servicios. Vamos a ver el mismo caso. Esta es una startup pequeñita que también presta servicios de teléfono. Y se comporta de otra manera. La estructura se ve muy diferente. Se ve como una célula que tiene pequeñas unidades internas que responden al todo. Cada unidad de esas es una representación casi que fractal de la organización. No hay división por jerarquías y procesos y especialización, sino que hay unidades interconectadas donde cada unidad de esas tiene un poder de toma de decisiones altísimo. Por tanto, cuando un cliente se acerca con el mismo problema, la organización va a responder de manera convergente y va a atender rápidamente las demandas de ese cliente. Esto, señores, es lo que están viviendo la transformación en las organizaciones. Este es el gran desafío. ¿Cómo se comportan las organizaciones para responder a toda esta lógica de economía de la experiencia de esta manera? Ese es el punto. Pero además, entendiendo que nuestra organización entra en contacto con nuestro usuario en uno de sus puntos de contacto de su vida de usuario, pero que a lo largo de su vida pues tiene múltiples puntos de contacto y se conecta con otras organizaciones con las cuales tengo que colaborar. Bueno, parece que Telefónica Movistar está empezando a entenderlo, o que nuestros amigos de la Caixa están empezando a entenderlo. Entonces resulta que ahora Movistar te está ofreciendo servicios en alianza con Prosegur. Que es que la gente no tiene una vida de telecomunicación y tiene otra vida de seguridad. La gente tiene la vida.
En esa vida habita con múltiples prestadores de servicio. Si yo hago alianzas con otros, puedo cumplir mejor mis diferentes demandas de servicio. O los señores de la Caixa, un banco, más grande, pero que empieza a hacer alianzas con otros seguros. Entonces, Adeslas ahora es de Caixa, ¿no? Y entiende que el manejo del dinero y el manejo de esos riesgos financieros puede ser entendido en diferentes perspectivas de la vida y hacer alianzas a lo largo de la vida del cliente. Esa es la transformación en la que están nuestras organizaciones. Esa es. Y ese es el desafío que tenemos que entender. Otra vez la metáfora de la superficie de contacto. En esta lógica, la superficie de contacto que manda es la superficie de contacto del usuario, no la organización. Y son las organizaciones las que se tienen que adaptar a la superficie de contacto del usuario. Se invierte el poder, ¿sí? Y esto, señores, es lo que significa poner al cliente en el centro. Miren el viaje que les acabé de hacer para algo tan fácil de decir como vamos a poner al cliente en el centro. Y Design Thinking va de poner al cliente en el centro. Pues es esto de lo que va. Es muy complejo. Esta es la complejidad que están viviendo nuestras organizaciones. Y la gran pregunta es, ¿y cómo hacemos ese tránsito? ¿Cómo acompañamos a desmontar estas pirámides y construir estas células? ¿Cómo hacemos para que nosotros como proveedores de servicios de espacios de trabajo acompañemos a estas organizaciones a que hagan ese tránsito? Ah, ahora tiene sentido porque me estás contando esto. ¿Para qué hago una oficina si no está apalancando este movimiento? Hemos pecado, nosotros ahí muchísimo, como proveedores de oficinas. Unas oficinas cojonudas, post pandemia, en la que el cliente dice, tú tranquilo, yo ya sé lo que quiero. Yo ya sé lo que quiero. Toma nota. Mira mi lista de requerimientos, mira, toma nota del programa. Mira, vas a poner chope, cuarto y mitad, ¿no? Como si estuvieran yendo a hacer la compra. Ponme 3 oficinas. De las de las cabinas estas que me han mostrado, estas, Framery, los phone booths famosos, 3. De estas insonorizadas, 2. Cuartos así con cortinas, ponme 4. Mira cómo lo haces caber ahí, porque es que, claro, yo tengo estas necesidades. Fenomenal. Oficinas espectaculares. En tiempo, forma, costo, calidad. Fenomenal. ¿Quién va a la oficina? Dios. Porque no permitieron que los acompañásemos a hacer una reflexión de cómo había cambiado su usuario externo, cómo había cambiado su usuario interno, que eran sus empleados, en esta lógica. Y entonces están haciendo unas oficinas en la lógica de producto sin haber entendido cómo habían cambiado las dinámicas. Porque esto, la pandemia lo aceleró exponencialmente. Este tránsito lo aceleró exponencialmente la pandemia. Muy bien. La manera en que acompañamos ese tránsito es pensar en ciertas capas de la organización, ¿no? Primero, entender cuál es su producto, experiencia y servicio. Todo lo que hemos venido hablando. El qué. ¿Qué están ofreciendo las organizaciones? Segundo, entender los cómo. Oye, ¿y cómo es la cultura, los procesos, las estructuras que están detrás? Todo lo que hemos venido hablando, ¿no? ¿Cómo son estas organizaciones? ¿Son más piramidales? ¿Son más celulares? Nunca hay una receta, nunca hay además un color específico. Es que esta es celular, no. Siempre es una mezcla abstracta y rara de múltiples dimensiones. Pero además, más importante aún, entender los porqués. ¿Dónde está la estrategia? ¿Dónde está el propósito de esa organización? ¿Cómo es su identidad? Y por último, entender, ahora sí, los medios. Oye, ¿cómo es el espacio? ¿Cómo es la tecnología? ¿Cómo son las comunicaciones que permiten alinearse o no con el resto de esa organización, ¿no? Normalmente, ¿qué encontramos? Que lo que más desalineado tienen las organizaciones es el porqué, ¿no? Ese eje que los constituye es difuso, está desequilibrado, a veces tiene múltiples ejes, depende con quién hables va a tener el eje a un lado o el eje al otro. O muchas veces esas diferentes capas no están alineadas, ¿no? Están desalineadas completamente. Por eso es muy importante enfocarse en el porqué, en construir mejor ese eje. Por ahí empezamos, pues esa es nuestra apuesta desde 3G, enfocarnos en el porqué. Por eso hablamos de una palabra que repetimos mucho, que es sentido. Ayudamos a construir sentido de las organizaciones.
Y ayudamos a construirlo desde unos medios. Nos enfocamos en espacio. Yo no soy arquitecto, pero tengo que decir que somos arquitectos de base. Hago parte de una comunidad que son arquitectos de base. Nos enfocamos en espacio y colaboramos con personas como Javier, personas que se encargan de ayudarnos a entender mejor esos espacios. Nos encargamos de aliarnos con personas que entienden el mundo de la tecnología que está detrás del mundo del trabajo y nos aliamos con gente que nos ayuda a comunicar todo esto. Para desde ese lugar entender cómo generamos palancas de cambio en las diferentes capas organizacionales. Eso va. ¿Sí? Porque si mi espacio, que puede estar cojonudo, no ayuda a movilizar esas capas organizacionales, señores, no estamos haciendo nada. Nada. El mejor edificio es el que no se construye. Pero el peor edificio es el que no se usa. Si no tenemos todo este entendimiento previo, seguramente vamos a hacer cosas muy bien hechas que nadie va a usar. Por tanto, son el peor edificio. O peor aún, los van a usar mal. ¿Sí? O los van a usar posicionando conceptos que no queremos que se posicionen. Y ustedes estarán diciendo esto, vale. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Esto cómo? Porque el concepto se entiende, pero ¿cómo? Pues ahora sí vale la pena hablar de Design Thinking. Ahora. Ahora vale la pena hablar de Design Thinking, ¿no? Del proceso que puede haber detrás para acompañar que desde ese lugar de los medios, espacios, tecnología y comunicación, acompañemos a esas otras capas organizacionales. Esto es una carrera entera de muchísimos años, el diseño, y a mí me gusta poder contar esto en pocas palabras, en este caso en pocos visuales. Y estas 4 representan mucho de este proceso que hacemos internamente como consultores, y entiéndase consultor, que es una palabra venida a menos, pero una persona que está asesorando a otros para que tome decisiones. Estoy asesorando para que tomes la mejor decisión posible, para que tu inversión, que está gastándote un pastizal en hacer una oficina, en este caso, o en hacer una tienda, o en lo que sea, pues tengan impacto, que multiplique el impacto de las inversiones. De eso va. Cómo acompaño en procesos de toma de decisiones para multiplicar el impacto de las inversiones. De eso va. Y estos 4 frameworks me ayudan a pensar. Cuando estamos pensando en Design Thinking de Workplace, pareciera ser que estamos pensando en el Design Thinking de el espacio físico, el cacharro que estamos construyendo. Primer framework. Nuestra idea es que podamos elevar esa discusión. Que no hablemos del entorno y pensen en la parte de abajo del primer framework a la izquierda, arriba a la izquierda, ese cubito como el entorno, cacharro, el artefacto construido. Tenemos que elevar la discusión hacia elementos más estratégicos. Pensar no en el artefacto construido, sino cómo solamente, sino cómo son las interacciones entre ese cacharro y las personas, cómo se comportan las personas frente a ese cacharro, cómo está respondiendo a la realidad organizacional, todo lo que hemos visto esta mañana, y cómo está afectando el contexto que me rodea. ¿Qué está pasando en el contexto sectorial de esta organización? ¿Qué está pasando en el contexto geográfico de esta ubicación de esta oficina? Tenemos que tener este pensamiento multinivel. Sí, hacemos diseños de entornos, pero el entorno responde al resto. El continente, el metro cuadrado, importa cada vez menos, señores, lo siento. Importa cada vez menos. ¿Qué importa más? Lo que pasa sobre ese metro cuadrado. Es decir, importa más el metro cúbico. Donde sea lo que pasa aquí encima de este metro cuadrado. Porque yo puedo hacer metros cuadrados, pero si no soy consciente de lo que pasa encima, esos metros cuadrados poco valor tienen. No significa que no lo hayamos hecho antes. Siempre lo hemos hecho. La arquitectura ha hecho eso siempre. Lo que pasa es que no lo ha hecho explícito. Porque nuestra formación de arquitectura, y si han estudiado aquí en la Politécnica de Madrid, con una
promedio de 10 años de duración de carrera, bien lo saben, que es una formación renacentista, que quieren abarcar un mundo de conocimiento, pero en una formación de maestro-aprendiz. Y machácate, maestro-aprendiz. Y no hacen explícito ese conocimiento soft. Lo único explícito que aparece es el plano y la maqueta y el render. Pero todo lo que no es eso es prosa y no se hace explícito. Lo que ha venido a traer el diseño a este mundillo es que hace explícito ese tipo de cosas. Y ya lo vamos a ver. Otro framework que nos ayuda a entender el proceso. Aparece aquí a la derecha, divergencia, emergencia, convergencia. Este es el santo grial del proceso creativo. Normalmente nuestros procesos somos muy de enjuiciar, ¿no? Nuestras entregas de arquitectura en la universidad o de ingeniería eran, yo presento una propuesta y me enjuician. Esto no sirve por esto, bla. O cuando tenemos reuniones de dirección o de resolver situaciones, las reuniones de toma de decisión son reuniones de enjuiciamiento. Das una idea y alguien opina por qué sí o por qué no, eso ya lo hicimos y no funciona. Lo que supone estructurar el proceso creativo es poder separar, diferir ese juicio y decir, señores, voy a tener momentos de divergencia, momentos donde todo se vale, voy a tener momentos de emergencia, donde voy a cruzar esas posibles ideas, y momentos de convergencia, donde voy a sintetizar y me voy a poner el gorro del científico para saber cuál es la mejor de las opciones. Normalmente, ¿qué pasa? Cliente, yo te estoy pagando por esto, el resto es problema tuyo, no me vendas tus problemas. Yo te estoy pagando por esto, a mí dame opciones cerradas. ¿Qué hacemos con nuestros clientes? No, un momentito, señores. Vamos a invitarlos a pensar en algo más allá de nuestro entorno. Primera dificultad. Nuestros clientes no quieren pensar más allá del entorno. Coño, que te estoy llamando para que me hagas un espacio. ¿Qué me estás contando de mi modelo de negocio, mi modelo de cultura, mi modelo de proceso y mi contexto organizacional? Primera dificultad. Y convencerlos de que es necesario es importante, pero es una dificultad. Yo la he vivido como dificultad, que a quienes hemos convencido de ello, bueno, los hemos podido acompañar a llegar a otro lado, pero no es fácil. Siguiente nivel de dificultad. Señores, ustedes son los expertos en su negocio. Nosotros somos expertos en facilitar un proceso creativo. Pero ustedes son los que saben de su negocio. En eso estemos de acuerdo. Vale, está bien. Ok. Los invitamos a participar en un proceso que tiene al menos estos 3 grandes marcos de pensamiento. Momentos de divergencia, momentos de convergencia, momentos de emergencia. Es que yo te estoy pagando por la convergencia. Vente pensado de casa. Vente experimentado de casa. Vente divergente de casa. Ya aquí convergente. Entonces, invitarlos a participar en procesos que ocupen todo esto, segundo momento de dificultad. Pero es importante porque es reconocer que ellos son los expertos en su negocio, nosotros no. Nosotros somos los expertos en el proceso, ellos no. Y que quienes más saben de la experiencia de uso de algo son sus usuarios, no un usuario inventado por nosotros. Entonces, hacer que el cliente traiga a la mesa sus usuarios es otra dificultad. Vale. Tercer marco de pensamiento que nos ayuda a pensar. Cuadrante, eje vertical, lo más abstracto. Y aquí sí me voy a poner a dibujar aquí un poco en el tablero para replicar eso. Arriba lo abstracto, abajo lo concreto. A la derecha tenemos nuestra lógica de síntesis y a la izquierda nuestra lógica de análisis. Entonces, lo que nos dice la teoría es que normalmente un proceso de diseño hace este viaje ideal. ¿Vale? ¿Qué supone nuestra práctica? Vosotros, cuando estáis haciendo un proyecto, ¿qué tipo de viaje hacéis aquí? Lo que sucede normalmente es que vamos, escuchamos en la lógica analítica, en lo concreto, con nuestros clientes. Señores, ¿ustedes qué necesitan? Vale, conversaciones de algún tipo. Escupimos algo concreto también. Hago preguntas concretas y doy respuestas concretas, ¿no? Aquí hay
¿Preguntas? Y aquí yo escupo algo concreto. Ah, mira, aquí está tu espacio. Y eso es normalmente lo que hacemos, ¿sí? ¿Qué nos cuesta más? Elevar la conversación al nivel abstracto. Y ese es otro valor que empieza a traer el Design Thinking, que hace explícitas las conversaciones abstractas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo hago para modelar lo que está pasando aquí en lógica abstracta para que pueda tomar decisiones abstractas con nuestros clientes? ¿Cómo hago para crear modelos que me permitan entender cómo son sus perfiles de usuario? ¿Cómo son los posibles itinerarios de uso que tienen esos usuarios? ¿Y cómo son los contextos de uso de esos usuarios? Y todavía no hablo de arquitectura. Pero estoy sintetizando a través de modelos abstractos lo que a ese cliente le pasa y lo que ese cliente necesita. ¿Y cómo me muevo hacia la síntesis? Análisis abstracto. ¿Cómo hago una síntesis abstracta? ¿Cómo le digo al cliente lo que tiene que pasar en un espacio de oficinas, en este caso, sin hacerlo a través de un plan? ¿Cómo le cuento lo que tiene que hacer el otro sin necesidad de usar un plano como referente? Se los pongo en otra escala para que esto es difícil de entender, pero para que a ver si me logro hacer explicar. Imagínense que cada uno de ustedes tiene un equipo de 100 diseñadores. Y tiene un cliente que quiere 100 opciones. Esto no existe, pero para que entendamos la escala. Y ustedes tienen que dirigir cada uno de ustedes a ese equipo de 100 diseñadores. Y cada diseñador va a tener que dar una respuesta de diseño. En plano. ¿Cómo dan la orden, una orden, a los 100? ¿Cómo le encargan el proyecto a los 100? Y es el mismo encargo, no es que a cada uno le haga un encargo diferente. Los 100 van a dar respuestas diferentes. Pero ¿cómo hago un encargo para los 100? Pues ese es el problema de este lado. ¿Cómo creo conceptos abstractos de diseño? Por tanto, este es el mundo de los modelos. Este es el mundo de los conceptos. Este sí es el mundo de los planos. Y este es el mundo de los insights. Este es el mundo en el que encontramos las cosas valiosas que existen en nuestro cliente, en su mercado, en su sector. Este es el mundo donde modelamos de manera abstracta la conversación. Oye, mira, tu organización es así. Y le devuelvo un mapa. ¿Estoy entendiendo bien? Tu organización es así, se comporta de esta manera. Estos grupos de personas se interactúan con este otro grupo de personas. Son modelos. Vale, pues a partir de ahí te voy a proponer un concepto. El concepto es algo que me permite integrar todos los hallazgos de la investigación y los propósitos de diseño sin necesidad de ser diseño. El desafío de dirigir diseño para 100 diseñadores sin necesidad de que me acompañe cada uno a decirle, modifique este plano aquí, modifique este plano acá. No. ¿Cómo tenemos una conversación de soluciones sin pensar en plano? Ahora lo vemos. Y ahí sí aparece el plano. Ahora sí aparece el plano. Aquí es donde está el mayor valor de esta incorporación del Design Thinking en el mundo de la arquitectura. ¿Cómo establecemos conversaciones abstractas de modelos y conceptos? Y cómo no salimos simplemente de toma de requerimientos y escupo plano. Porque ¿qué pasa aquí cuando escupo el plano? Soy el cliente. Yo es que no lo veo. ¿O no? ¿Por qué no me das otras opciones? Que yo es que no lo veo. Cuando creo esta conversación con el cliente, lo que estoy creando es el argumentario para que esta solución se defienda sola. Te estoy dando esta solución porque hemos creado un concepto contigo que responde al modelo de lo que eres y lo que quieres ser como organización, porque tus personas, tu cultura, tu estructura responde a esta realidad. Lo otro es interpretación oscura, la caja negra
De alguna manera lo que estamos haciendo es transparentar la caja negra, ¿no? Antes era, el cliente hace un pedido, que de hecho en las escuelas de arquitectura, yo estudié en una facultad de arquitectura, ¿vale? Estudié diseño industrial, pero en una facultad de arquitectura. Y tengo como 3 arquitectos en mi familia. Mi hermano y mis 2 primos más queridos son arquitectos. Y sé cómo funciona la cosa. Entonces, hay un pedido. Yo me volteo, me voy a mi caja negra. Y te devuelvo una solución. ¿Qué pasó en la caja negra? Eso es problema del arquitecto. ¿El cliente participó en la caja negra? No. Y mejor que no participe porque, qué pesado. Lo que está haciendo esto es, señores, no. Primero, tú participas en la caja negra, señor usuario, y te reconozco como experto, señor cliente. Tú eres el que sabe de tu negocio, tú eres el que va a usar esto al final. Te traigo al proceso, te involucro en el proceso, abro la caja negra. En la caja negra lo que pasa es esto. Hay modelos y conceptos. Es eso, así de básico. Transparentar la caja negra de la arquitectura. Último framework. Tiene que ver con que nunca diseñamos para hoy. Nunca diseñamos para hoy. Cuando un cliente viene con un problema, las soluciones que le damos tienen que sobrevivir en el tiempo. Y en un mercado de workplace, por situarlo en este mercado, pues estamos hablando de alrededor de 8, 10 años. Antes era más. Estamos hablando de 15, 20, ahora cada vez menos, ¿no? Los periodos de vida de nuestros espacios son menos. Pero por tanto, como tienen que sobrevivir en el tiempo, nuestros productos, nuestros entornos, pues tengo que anticiparme. Y no estamos acostumbrados a anticiparnos. Estamos acostumbrados a hacer una toma de requerimientos de lo que te duele hoy y tangibilizar esos dolores en soluciones. Por tanto, nacen muertas las soluciones. No nos anticipamos a cómo va a cambiar el contexto, la organización, la cultura de la organización, sus posibles interacciones, sus productos y servicios, y por tanto, el entorno de trabajo, cómo responde a esos cambios. Tenemos que anticiparnos. Nosotros utilizamos este framework de trabajo que habla de diseño de futuros, y es, señores, partimos del presente, hacer un diagnóstico de lo que hay hoy, generamos luego visiones de futuro lejanas, lo que tienen allá el futuro como más lejano, y les ayudamos a pensar en, oye, ¿y cómo es tu organización en, ya no decimos 2030 porque está aquí a la vuelta de la esquina, ayúdanos a pensar en 2050. Tiremos la piedra de la especulación lejos. Vamos a 2050, soñemos cómo puede ser tu organización en 2050. ¿Cuáles son los cambios que pueden haber? Cuando te saco la presión del presente, pues permito que mis clientes piensen de otra manera. Digan, hostia, no, sí. Y caso concreto, bueno, no voy a poder decir el nombre, pero un cliente de una mutua en Barcelona, donde cuando les empezamos a pensar en el futuro de los servicios de medicina, empezaron a hablar de la precarización del médico y de la uberización, Uber, plataforma, de la economía del médico y cómo los médicos eran futuros riders. De Globo, médico como un futuro rider y que ya la vinculación con las empresas ya no iba a ser de manera directa con contratos sólidos como los tenemos hoy, ni con la apreciación social que tenemos hoy a nuestros médicos, sino que seguramente iban a ser profesionales que trabajan pluriempleados, ¿no? En lógica de plataforma, prestando servicios a destajo. Y además, esto bajo una lógica de corporativización del estado de bienestar. Es decir, que quienes van a ser el dueño de ese estado de bienestar ya no van a ser los estados, sino las corporaciones. Vamos a pagar las pensiones en Amazon Prime. Esto lo decían nuestros clientes, anticipándose a un posible futuro. Vale. Entonces íbamos a ese futuro y creamos esas visiones con ellos. Y luego nos devolvíamos ya no al hoy, sino al mañana. Vale, si vamos en esa dirección, hemos puesto una estrella polar, hemos puesto un horizonte sobre el cual podemos entender el cambio de la organización. ¿Cómo nos devolvemos no a hoy, sino a mañana? Para entender cuáles son los grandes desafíos que pueden haber entre el presente y ese futuro, esa gran brecha, y cuál es ese primer paso que nos podemos dar. Pero que va en esa dirección.
No hacemos algo que responda al paradigma pasado para reafirmarlo y dar un paso que nazca muerto. Sino vamos a futuro, sabiendo lo que tenemos hoy, pero vamos a futuro y abrimos un abanico de posibilidades para dar un paso que tenga opciones y que no nazca muerto, que nazca con posibilidades. Entonces, de eso va a aplicar Design Thinking. Por eso, pues tendencias, hay otra charla de tendencias. La aplicación, habrá otra charla de aplicación, ¿sí? Pero lo más importante aquí es cómo acompañamos, y ojalá esto, si les puedo transmitir algo hoy, se queden con esto. ¿Cómo acompañamos conversaciones estratégicas que ayuden a la toma de decisiones para maximizar el impacto de las inversiones? Eso es aplicar Design Thinking a lo que quieras. Al sector que quieras, me refiero. Tiene especial relevancia el sector workplace. ¿Por qué? Porque es donde se consolida la manera en que las organizaciones crean valor. Y si entendemos cómo cambian los paradigmas de creación de valor, va a tener entonces sentido todo el discurso anterior que les he dado, ¿no? Y va a tener sentido que existan este tipo de aproximaciones de elevar la mirada, de entender el proceso desde diferentes paradigmas, de hacer un viaje de lo concreto a lo abstracto, otra vez a lo concreto, de hacer viajes intertemporales, que se llamaría así, de presente, futuro lejano, futuro cercano, porque si no, pues vamos a seguir haciendo interiores, que sí, que responden a los colores de la marca, que responden a las tendencias, pero no sirven para nada. No están ayudándoles a crear valor, no les están ayudando a transformarse. Cuando enfrentamos este proceso desde 3G se ve de esta manera. Si tuviéramos que paquetizar en una imagen nuestros servicios, empieza a ver de esta manera. Hay una parte inicial que tiene que ver con la definición estratégica y hacemos esos trabajos de investigación y análisis, de visionado y conceptualización, un poco lo que les he contado aquí. Luego eso se tiene que volver diseño de cosas, de cacharros, de artefactos, de servicios, de diferentes cosas, diseños, que tienen que ser desarrollados, que tienen que ser desplegados, construidos y desplegados en el mundo y que luego van a ser usados. Un poco lo que queremos aquí significar. ¿Esto tiene puntero o no? Ah, sí, pero ya no se ve. Es que vivimos en múltiples dimensiones de proceso, la horizontal, pero que abarcamos diferentes fenómenos en la vertical. El entorno, lo que nos importa como oficio aquí a los arquitectos, a interioristas, a ingenieros, es ese entorno construido arriba y ese es una capa de la realidad. Y ese es el metro cuadrado de la realidad. Pero lo más importante es el metro cúbico de esa realidad, que es lo que está ahí debajo. ¿Cuáles son los servicios que van a habitar ese entorno? ¿Qué experiencias van a proveer esos servicios? ¿Cómo son la cultura, los valores, las interacciones de esas personas? ¿Cómo es la organización, su estrategia, estructura, procesos? Esas son las diferentes capas de las que tenemos que hablar cuando hablamos de workplace, no solo del espacio. Los clientes que nos han acompañado en esta travesía, valientes, pues lo agradecen muchísimo, ¿sí? Tenemos contraincentivos, por supuesto, porque si estamos en una organización que vende metros cuadrados y yo te estoy diciendo vas a meterte en un proceso que hace que ralentice la toma de decisión sobre los metros cuadrados, pues eso es como, hostia, pues yo no sé, ¿eh? Pero si cambiamos el paradigma y decimos, no, es que yo no voy a rentabilizar metros cuadrados, sino metros cúbicos. Y lo que importa es lo que pase allí, por tanto todo esto tiene sentido. Pues cambio el problema de discusión, ¿no? Entendemos en estas dos franjas, esta franja de arriba azul y una franja de abajo verde, que siempre, todos los proyectos para nosotros tienen dos dimensiones. Una va a ser la gestión del programa, y es cómo son los entornos, cómo son los servicios y cómo son las experiencias de uso y marca. Y otra es gestión del cambio. Si estamos haciendo esto como organización es que estamos cambiando. En mayor o menor medida, pero estamos cambiando.
¿Están cambiando algo de nuestra estrategia? ¿Está cambiando algo de nuestra propuesta de valor de empleado? ¿Está cambiando algo de nuestras maneras de trabajar? ¿Y está cambiando algo de la experiencia que estoy proveyendo como a mis clientes internos, ¿no? ¿A qué talento estoy atrayendo? ¿A qué talento estoy fidelizando? Por tanto, sí, todo esto es workplace. Lo que sucede en el workplace, que es más interesante que el workplace en sí mismo, ¿no? Porque cuando hablamos de esas maneras de trabajar, hablamos de un panorama bastante amplio de lo que sucede en la organización. Nosotros hemos creado este marco que tiene que ver con hemos creado con esas metáforas, ¿no? El cuerpo, la mente, el corazón, el alma, las manos, las herramientas. Y que cuando estamos hablando de la disrupción de estas nuevas maneras de trabajar, que nos dicen, maneras de trabajo flexible, híbridas, estamos hablando solamente de una de esas dimensiones. En el caso de las herramientas, pues, oye, ¿cómo el trabajo es más deslocalizado? O cómo el trabajo es más digital, ¿no? Físico y digital. Pero nos olvidamos del resto de las dimensiones de ese cambio. Por ejemplo, ¿cómo son esas estructuras? El cuerpo de la organización, todo lo que vimos esta mañana. Cómo están mutando las estructuras organizacionales hacia cuerpos más orgánicos. Cómo es la mentalidad de nuestros empleados. Cómo son más volcados al aprendizaje, a la creatividad, a la resiliencia. ¿Cómo son nuestros líderes? El gran desafío de los cambios de manera de trabajar está siendo el de los líderes. ¿Cómo crean liderazgo en remoto? ¡Ostras! No saben. No sabemos liderar en remoto. ¿Cómo creo equipos en remoto? Miércoles. Ese es más difícil todavía. Y entonces, muchísima de los, vamos a llamar, contratendencia de vuelta a la oficina en masa, que lo estamos viendo en las realidades como la española. Hay una tendencia de que antes pensábamos que se iba a consolidar más el teletrabajo y resulta que hay una vuelta masiva a las oficinas. ¿Por qué? Liderazgo. Oye, es que yo sé contar culos y cabezas, y esa es mi manera de liderar, y ver que aquí hay culos y cabezas, y calentar asiento, como decimos en Latinoamérica, pero no sé liderar de otra manera. Hostia, pues ese es el principal incentivo para el regreso masivo. Con argumentos de pérdida de productividad. Mentira. Los números no hablan de pérdida de productividad. Lo que está habiendo es una pérdida de poder, de sensación de pérdida de poder de los líderes. Eso sí es realidad. Y bueno, entender el cambio en una dimensión amplia nos permite también acompañar a las organizaciones en una discusión más interesante. Ampliar esa mirada que hablaba antes en los frameworks que los compartía. Pero además, y con esta voy cerrando, hay una serie de dimensiones de cambio de las organizaciones y unas dimensiones de cambio del negocio en el que estamos aquí, en el negocio de lo construido, del ambiente construido. Y es que la manera en que se crea valor ya deja de ser el metro cuadrado y empieza a ser el metro cúbico. Es de lo que hemos hablado hoy. Vamos a ir del continente al contenido. Pero además, si eso es así, pues cada vez tiene menos sentido que nuestros clientes tengan sus oficinas en propiedad. Les interesa más tener acceso a algo que está cambiando constantemente. Ya no quiero tener una oficina. Me interesa tener acceso a un espacio para la realidad de hoy. Pero esa realidad va a mutar y va a mutar cada vez más rápido. Por tanto, me interesa es no tener una oficina, sino acceder al servicio de oficina. Aplicarse la receta yo mismo al espacio construido de la lógica de servicio. Pero si eso es así, tercera variable, ¿cómo se hace negocio? Oye, antes la gente de oficina hacía negocio intermediando la transacción del ladrillo. Yo tengo espacios de oficina, te vendo espacios de oficina, intercambio el ladrillo y pillo un cacho en la intermediación de ese ladrillo, transacción, y se están dando cuenta de que ahí ya no hay tanto negocio, porque ya no hay tanta propiedad. Por tanto, el negocio está en la operación de ese activo inmobiliario. Se está movilizando la cosa ya. Hay un cambio. Nos pasamos de hacer negocio a la transacción a hacer negocio a la operación. Más cosas. Además, esos activos que antes funcionaban en lógica aislada, tengo una oficina, ahora funciona en lógica de red portafolio.
Tengo muchas oficinas que actúan en el territorio en lógica de club de gimnasio, para que sea asequible a entenderlo. Y entonces yo pago una membresía al club de gimnasio y ¿a qué gimnasio voy? Al que me quede más cerca por conveniencia. A veces me queda más cerca de mi casa, a veces más cerca de mi oficina, a veces de la casa de mis suegros. Y voy a ese gimnasio, al que mejor me convenga. Pues hay todo un movimiento de las oficinas que están haciendo esto. Se están moviendo a la lógica de red portafolio. Topicus, las coworkings, actúan así. Yo pago una membresía y puedo ir a el sitio que quiera trabajar por conveniencia. A veces va a ser más cerca de mi cliente, a veces va a ser más cerca de mi casa o de la gestión que esté haciendo. Porque trabajar dejó de ser el sitio y pasó a ser la actividad. Y esa actividad es deslocalizable. ¿Dónde la localizo? En una red de portafolio en el territorio, a la que accedo. Ya no es en propiedad, porque lo que me importa es lo que ahí pasa, el contenido. Y quienes están detrás les importa más la operación de esa experiencia de trabajar, la oficina como servicio. Eso es lo que está pasando. Pero resulta que esto además no les pasa a un individuo aislado, sino que lo que atrae es que puedas hacer parte de una comunidad, ¿no? La manera en que me vinculo a esta red portafolio, acceso, operación y contenidos a través de comunidad, hago parte de una comunidad. Por tanto, mi problema dejó de ser de solucionarte los problemas como individuo y empezar a solucionárselos a un colectivo y agregar valor desde el hacer comunidad. Y por último, ese trabajo ya no sucede de manera aislada. No es una vertiente de la vida. Voy a trabajar. Voy a estudiar. Voy a hacer banca. Empiezan a mezclarse los usos, porque la gente, nosotros, las personas humanas terrestres, mezclamos todo. Nuestra vida es híbrida, por naturaleza. Entonces, los servicios que empiezan a aparecer son más de naturaleza híbrida. Los sectores empiezan a hibridarse. Educación, retail, workplace, estos mixed use, ¿no? Empiezan a ser cada vez más relevantes. Estas son las tendencias, ya no en lógica de lo que pasa en el espacio, sino en lo que pasa en el negocio de hacer espacios. Esto es lo que está pasando. Acabo de llegar de Panamá justamente a hablar de esto. Implicaciones de esto en nuestro portafolio interno de 3G. Pues que al ver esto, que nosotros que partimos de aquí, como empresa, hacíamos diseño de entornos, arquitectura, como muchos de aquí. Pues este es nuestro centro de gravedad, por supuesto, nuestro epicentro del terremoto. Pero tenemos que abarcar todo el fenómeno. Tenemos que abarcar hacia atrás de ese diseño toda la investigación, análisis, visionado y conceptualización. Tenemos que abarcar todo lo que pasa después del diseño. Así no nos encarguemos de manera directa, pero entenderlo e incorporarlo como problema. Desarrollo en la ingeniería, la construcción y el soporte del uso. Acordémonos del fenómeno de uso porque es tan importante. Porque si en el uso es una caca, todo lo de atrás no sirvió. Y tenemos que abarcar estas capas que ya he mencionado. Pero entender también cómo amplitud de nuestro portafolio empiezan a migrar y a mezclarse esos otros sectores. Por eso nos hemos consolidado no solo en el sector workplace, sino en el sector retail de servicios. Nos especializamos en retail de servicios, porque en la lógica de servicio, el trabajo y la prestación de ese servicio, como les expliqué antes, ¿no? Que la prestación, a la creación de valor se da en la prestación misma del servicio. En los servicios, lo que importa son las personas trabajando, ¿sí? Si yo voy al médico, ¿cuál es el servicio? Pues el médico trabajando. Si voy al banco, ¿cuál es el servicio? Pues el asesor trabajando, ¿sí? Entonces, workplace en retail de servicios tiene mucho que decir. Educación, 3/4 de lo mismo. La gran función organizacional hoy por hoy es el aprendizaje. Eso nos ha dotado de la legitimidad de migrar hacia educación. Y por último, usos mixtos. Por todo el fenómeno que les acabo de contar. Los usos se han hibridado y por tanto hoy por hoy por eso entendemos cómo el trabajo habita la vida y acompañamos a hacer coworkings, co-livings, co-housing, que hable de el fenómeno del trabajo involucrado en la vida y usos mixtos. Metralleta aquí, ya no sé ni cuánto llevo, me pasé seguro. Pero de esto sí es design thinking.
acompañar a una organización desde el diseño, y ya hablo de mi organización, a que piense estratégicamente, a que acompañe a sus clientes estratégicamente para que pueda pensar cómo innova y se diversifica. Esto era lo que quería compartirles el día de hoy. Aquí tenéis mi contacto. Ilusamente creía que me iba a dar tiempo a contar un caso, pero no es así. Así que, nada, cualquier cosa a través de Javier o a través de mi correo, con muchísimo gusto. Muchas gracias.